Bueno, no, he escuchado el audiolibro de Enki, el libro perdido de Enki. Yo les voy a hacer un resumen de lo que allí, los puntos que me convienen explicarles, los puntos que me aclararon dudas, porque esta información la había visto estos audiolibros, pero por partes, nunca completos, nunca un pedazo por aquí, otro pedazo por allá. Entonces he leído la información de Wikipedia, los archivos que hay en internet, entonces son confusos porque a veces quieres entender a un personaje, por lo menos el personaje de Inanna. Entonces resulta, a veces te dice que Inanna es hija de Anu, que después que es hija de Enki, después que es hija de Enlil, después que es hermana de Utu. Entonces no sabes, un desastre. Entonces un solo personaje tiene 5 nombres para que no logres entender entre un archivo y otro, te vuelven la cabeza un boludez y no entiendes, te cuesta llevar la secuencia. Y entonces aquí en el libro de Enki, pues ya con la información que tengo, pues puedes trazar una línea de tiempo y más o menos, ya sé, entendí, por fin. Entonces yo les voy a hacer un análisis y aquí habla del arquitecto, habla del constructor, no, ellos le llaman el creador del universo. Aquí hablan de la IA o del que creó este juego. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis para yo explicarles unas cosas allí importantes que no sabía. Entonces allí en el libro de Enki comienza contando que ellos son de un planeta llamado Nibiru y que al principio eran nómadas, o sea que hasta da a pensar que en un principio venían hasta de los monos, pues que evolucionaron de un animal, da a entender lo mismo. Entonces allí estaban ellos, habían una tribu del norte y una tribu del sur y se la pasaban peleando y hasta que un día decidieron dejar la guerra y se casaron los del norte con los del sur y los del sur con el norte y se emparentaron y dejaron la huevonada. Así llegaron a formar reyes, monasterios, reinados que seguían por sucesión del hijo mayor, el hijo que naciera primogénito, o sea, de esposo, de concubina, menos mujeres. Aquí 0 mujeres, a la mierda las mujeres. Por eso venimos con el patriarcado que hay aquí por la parte hebrea. Entonces, o sea, mujeres, somos desterradas aquí y en Nibiru. Entonces, cuentan de por sucesiones, cuentan un coñazo de sucesiones ahí, hasta que llegamos a Anu, al papá de Enki en Enlil. Entonces Anu entra en conflicto con el rey que estaba gobernando porque la sucesión le tocaba era él. Y entonces Anu decide ser el ayudante de ese rey, después se harta y decide enfrentarlo. El tipo huye, juraba siempre que era Enki el que había llegado primero aquí a la tierra. No, el tipo, este rey de allá en Nibiru huye y llega aquí a la tierra y wow, qué casualidad, y consigue el oro y luego llama a su planeta. Oiga, aloha, Mayday, aquí, bueno, llegué a la tierra y conseguí oro. Sí, bueno, yo les doy el oro, pero me regresan el puesto de rey porque si no, no. Sí, está bien, nosotros te devolvemos el puesto, pero hacemos una pelea, un combate y te devuelvo el puesto. Pero ahí va mi hijo a asesorar si es verdad. Bueno, se vino Enki, se vino Enki, Enki sí, montó todo. A ese rey lo dejaron gobernar aquí en la tierra. Después se vino Enlil. Entonces estaban los 2 hermanos, hicieron puestos de avanzada, sacaron. Entonces también se pusieron en Marte. Y a los Anunnakis que habían llegado a Marte le llamaban los Igigis. Y a los que habían llegado aquí a la Tierra le llamaban Anunnakis para poder diferenciar las dos. Entonces, después viene Anu para acá, para la tierra, y entonces pelea con este rey, pues tiene que volver a pelear, y entonces en esa pelea Anu le gana otra vez, o sea, pelea cuerpo a cuerpo y Anu le gana y el tipo viene y se arrecha y se paró del piso, lo empujó y le comió las huevas, le tragó el pene. Le tragó el pene al papá de Anu, no podía procrear, entonces al tipo lo destierran para Marte. Y luego allí deciden ser puesto avanzada y entonces el papá se recupera, pero sin miembro y se va a otra Nibiru. Lo que nunca se sabe es que con tanta tecnología que tenían, yo me imagino que le volvieron a hacer un pene, porque si logran tener naves extraterrestres y naves nodrizas para viajar, pues pudieron ver avanzado en tecnología para
para volver, porque si ahorita la gente se pone un pipí o una totona, pues yo me imagino que en esa época lo pueden hacer, pero ellos no explican nada de eso. Ellos aquí se la siguen dando de inocente, de que tienen tecnología pobre. Sí, mamá, ponte a creer. Entonces, bueno, el viejo se va. Los hermanos se quedan aquí, el tipo lo destierran para Marte, allá el pene le hace, lo mismo que en la cronología cuando Cronos también lo matan, su miembro, y cae al mar y ahí nace Venus. Bueno, la misma historia, es un copia y pegue. Bueno, la Biblia es un copia, cuando usted vea este libro, la Biblia es un copia y pegue de lo que narran allí. Uy, ahí se le aclara a usted todas las dudas. Es un copia y pegue clarito, todo lo sacaron de ahí. Ya yo lo sabía, pero no lo había visto así tan detallado como te lo terminé de explicar aquí. Entonces, termina de confirmar eso. Entonces, bueno, el viejo se va, los hermanos se quedan aquí. Después viene la hermana de ellos para acá, para la tierra. Ya Enlil tenía un hijo allá en Nibiru con la hermana. Aquí la tipa le vuelve a parir 2 hijos a Enlil. Enlil va y viola a una muchacha, entonces lo destierran. Y entonces Enki la llama, vente media hermana para acá, para follar un ratico con nosotros, olvídate de aquel que está preso y vámonos otro aquí. Bueno, le paré 2 hijas, se va a una isla y bueno, allá ella se cansa porque lo que quería era un primogénito. Entonces, bueno, Enlil vuelve a salir de allá porque la tipa perdona la violación y bueno, vuelve a salir y se casan y ya ese queda como hijo legítimo para la sucesión. Mandan a llamar a Ninurta de Nibiru para que se venga. Entonces, los Igigis de Marte son los que comienzan a recharse por el trabajo, que están hartos de trabajar con esos calores, esos túneles, todo eso. Entonces, los de trabajadores de Enki también, de que estaban trabajando en el mar, en el Latsu, o sea, el Latsu le llaman, creo que aquí era las islas, todas las islas. Entonces esto también se arrecha, entonces se van a amotinar y entonces deciden crear un trabajador primario que ya estaba aquí. Pero la idea era solamente hacer un pequeñito cambio y ya. No era hacer a lo que terminó esto. Entonces, aquí no explican que eran monos de donde nos hicieron, sino que había un ser combinado. No dicen qué ser era, pero un ser combinado para mí puede ser un centauro, era un ser combinado. Dice que era un ser o un sireno, una sirena, mitad hombre, mitad mujer. O sea, eso entendí yo que es un ser combinado. El resto no sé qué de puto ser estaban hablando. Bueno, tal que agarraron de ese ser combinado y le trajeron el ADN, lo trabajaron y lo fertilizaron en el vientre de las hembras que ya existían de ese ser combinado. Entonces no se daba el experimento, fallaba el feto. Entonces se dieron de cuenta que ellos tenían unos cristales que trajeron de Nibiru donde hacían esas muestras. Entonces se dieron de cuenta que tenían que hacerlo en moldes de arcilla. ¿Sí me entiendes? Es como que usted no haga una torta en un bol de vidrio, sino lo haga en un bol de arcilla, hecho arcilla. Entonces ahí sí la muestra se dio un poquito, no fue que terminó de funcionar, sino que se dio. Entonces ahí es donde la Biblia agarra que somos hechos de arcilla, o en otros archivos dicen que los Anunnaki nos hicieron de arcilla. No, fue que cambiaron los moldes. Y sin saber, eso a la final no valía. Bueno, con tal que preparar la mezcla en bol de arcilla, pues ya la mezcla se daba. Y bueno, eso no tiene ninguna explicación lógica. Es como que usted le diga a un científico ahora que va a hacer una inseminación in vitro. Mire, doctor, no use esos recipientes de vidrio, de cristal, hágalos de arcilla. ¿No tiene una locura? Un científico escucha esto y dice, yo he hecho clonaciones y no tengo que usar arcilla. O sea, inventan una vaina para nada. No tiene sentido esto que dice. Pero bueno, vamos a hacer el análisis creyendo tal cual lo que ellos están diciendo. El primer análisis. Entonces, bueno, hacen las muestras, las colocan en el vientre de las hembras y no se da. A pesar de haber cambiado los recipientes por arcilla por los productos de Nibiru, pues no da.
Entonces después deciden que es por el vientre, entonces meten el óvulo en Inma, que es la hermana, media hermana de ellos, y el feto se da. Después llama a la esposa de Enlil y de Enki y pare la niña. Entonces tienen el varón y la hembra. Después buscan otras trabajadoras de ellos que le meten 7 varones, la inseminan con 7 varones y a otras la inseminan con 7 hembras. Entonces los ponen allí en una isla para que se reprocreen, para que tiren, para que tengan sexo y nazcan los bebés. Entonces se dan de cuenta que no nacen los bebés. Y entonces resulta que les hacía falta un cromosoma de ellos para poder reprocrearse, que no se los habían instalado en la genética. Error que no debieron haber cometido, pero bueno, ellos explican estupidez. Entonces, una gente que viene con naves nodrizas va a equivocarse en eso. Ay, por favor, si ya nosotros aquí estamos haciendo clones, así que ellos no habían hecho clones en su país, en su mundo. Ay, no. Pero bueno, vamos a creerles. Entonces, ellos llegaron a experimentar fue aquí, allá en su mundo no. O sea, ahí sí, allá hicieron naves nodrizas y no sabían de genética. Oh, sí. Entonces, los ponen ahí y resulta que no hay embarazo, entonces se dan de cuenta que les hacía falta un cromosoma. Entonces, Ninkijisida, el hijo de Enki, los duerme a Enki y a Inma y a Adán y a Eva, que tienen otro nombre, Adapa y tienen otro nombre allí, tienen otro nombre. Primero crean una pareja y no sé, entonces reciben otro nombre. O sea, hubo un Adán primero y una Eva primero, y hubo una Eva secundaria y un Adán secundario. Crean la primera pareja de Adán y Eva y crean los otros 14 personas más y los ponen en la isla, entonces no se da el embarazo, entonces hacía falta el cromosoma de la reproducción, entonces duermen a Enki, duermen a Inma y duermen a primeras parejas y les hacen el cambio les cambian el ADN. Entonces ahí sí pues ya pueden reproducirse, tuvieron sexo y pueden reproducirse. Entonces, como dice la Biblia, que hizo caer a Adán en un sueño y de la costilla sacó a Eva para crear a Eva. Bueno, ese es el cuento ahí. Entonces, se ponen a reprocrear y resulta que con el tiempo se dan de cuenta que estos trabajadores estaban volviéndose violentos o estaban retrocediendo a su originalidad, a sus antepasados. O sea, estos seres centauros o sirenas, estos seres híbridos que yo decía que eran tenían que eran dos cosas juntas, eran salvajes. No recibían órdenes, no manejaban el martillo, ni la pala, ni excavaban, ni nada. Entonces dice que esta generación se estaba volviendo a retroceder a sus originales. Entonces Enki va por un junco allá cerca del Nilo, por ahí, en esos ríos por ahí, y ve 2 de estas razas, 2 de estas especies, primera, y tiene sexo con ella y las preña. Habían 2 chicas allí, él se baja de su nave, hola mi amor, ¿cómo está? La besa, dice que los besos eran agradables, las toca los senos, dice que estaban bien paraditos y le mete su pene y la preña, y a la otra va por la otra, oye mi amor, ven acá, toma un besito, ay que senos están paraditos y tenga tu muchacho. Y se va y le dice a su sirviente que la vigile a ver si quedan preñadas. El sirviente le dice que sí están preñados, después le dice sí, ya parieron. Y ahí es donde nace el segundo Adán. Le llaman Adapa y a la niña le llaman Tiamat, algo así. Entonces, Adapa va a Nibiru, regresa para acá también. Tienen a Caín, a Abel. Caín mata a Abel, uno estaba a cargo de Ninurta y otro a cargo de Mardú, el hijo de Enki. Uno estaba a cargo de el que mató a Caín, estaba a cargo de Mardú, o de Enki, bueno, que tenían. Entonces los crearon, entonces dice que trajeron de su país, trajeron vacas, cereales, chivas, ovejas para enseñarles aquí a ellos a cultivar, porque está habiendo escasez de comida. Entonces, aquí pues somos, o sea, Enki no nos creó, somos hijos
de Enki, somos la descendencia del polvo de Enki, o sea, somos hijos y por ser hijos pues no somos una creación, sino que somos sus herederos. Sí, señores, somos herederos al trono. ¡Oh, voilà! Soy una princesa. Acabo de descubrirme que soy de la realeza. Aquí te explican que no fue una creación. Esa creación que ellos hicieron falló. Que loco hice a pegar a las mujeres para que salieran bien buenas las crías. Y entonces no somos hijos. Somos sus hijos y como sus hijos pues tenemos derecho a reclamar el trono. Entonces Enlil se arrecha porque él dijo muy clarito que solo había que hacer un pequeño cambio y no que había que hacer descendencia con otra generación. Entonces, bueno, si querían un dato, Enki no te creó, folló a tu mamá, naciste, o sea, eres hijo, eres heredero. Entonces, bueno, ahí viene el diluvio. El diluvio. Bueno, llega la hora del cochino diluvio. Ellos le echan la culpa a unas vueltas que tenía que suceder. Entonces, aquí es donde ellos llegan y exploran todo eso y siempre dicen que hay un creador. Entonces, luego cuando van a destruir a los humanos, ese creador le habla a Enki y le dice que salve a la humanidad a través de Adapa. O sea, el cuento de Noé, la Biblia, el diluvio, bueno, salva. Entonces Enlil se arrecha cuando Adán no sobrevive porque él había dicho que toda la humanidad tenía que morir porque se comieron las reglas hasta creando otra humanidad, otra descendencia. Entonces se arrecha cuando ve que no está vivo haciendo sacrificios otra vez. Entonces Enki le explica que no fue culpa de él, sino que el creador le habló. Entonces, bueno, vuelven a reconstruir sus ciudades, vuelven a levantar los aeropuertos, las estaciones espaciales, vuelven a sacar oro. Resulta que con el diluvio lo que salió fue más oro. Ya cuando ellos llegaron y que tenían que sacarlo de las más profundidades y cuando después del diluvio, pues lo que desde el río lo que brotaban era oro. En el río, así, en el río lo que había era oro. Ya no tenían que sacarlo tan profundamente. Entonces, vuelven a crear todos, nacen más Anunnakis, nacen los nietos de Enki, de Enlil, Marduk con una pelea, Ninurta con otra pelea, nace Inanna pues quería también más poder. Se forma la guerra, Anu va y viene varias veces aquí a la tierra, en una de esas visitas conoce a su nieta, se enamora, le da un beso, la abraza, le regala tierras, le da unas tierras para ella y Marduk se arrecha más porque la mujer, entonces bueno, esta era la amante, o sea, el abuelo se cogió a la nieta, en pocas palabras, y quiere que se lo explique más clarito y raspado. Pero no sé con qué pipí, porque el tipo no tenía pipí, porque ya se lo habían quitado al principio. Entonces no sé si en Nibiru se hacían pipí, si ya tenía un pene con que cogerse la nieta o nunca, o solo sexo oral, porque esa parte no te la explican, queda tu imaginación. Entonces bueno, el viejo se va y Nana queda con una guerra, Ninurta con otra guerra, eso la pasan de guerra en guerra. En esa guerra pues destruyen a todo Egipto, a todo Israel, a toda esa mierda. Ellos estallan unas bombas nucleares, me imagino que esa es la tecnología que ellos le llaman las armas de destrucción. Eso que crea una nube de polvo que se extiende de norte, de este a oeste y destruye todo eso. Por eso es que Israel es pura tierra, por eso es que los países hebreos son desiertos, porque allí ellos se agarraron a bombas nucleares. Entonces, bueno, después de esto, hay un momento ahí donde se aparece Gatsu. Gatsu era el empleado del papá de ellos. Se aparece Gatsu antes del diluvio. Se aparece Gatsu y le dice que no vayan a Nibiru, que si van a morir porque el ciclo los ha hecho envejecer. Y entonces llegan allá a morir porque allá la día y la noche son más largos y aquí la día y la noche eran más cortos. Entonces Gatsu se aparece y les dice que no pueden regresar a Nibiru, que tienen que esperar que el diluvio pase y quedarse aquí.
Y o sea, viene el papá, el enviado del papá a decirles esa información, que tienen que quedarse aquí, esperar. Y después que el papá viene, le dice, yo nunca mandé a Gatsu para acá, nunca estuvo. Dijo, no, eso es mentira. La gente de Nibiru sí tuvo fallas y todo eso, pero con los hélices de Nibiru se volvieron a estabilizar y recuperar. Eso es mentira. No murieron, sino se estabilizaron. Entonces se preguntan por ese. Entonces era el creador que vino a hablar con ellos. Era el creador. Entonces cuando viene el viejo Anu y están reunidos Enki, Enlil, y el viejo Anu, se aparece otra vez Gatsu y les dice que él es el creador y que es decisión de él que este planeta sea de los humanos y que ellos tienen que volver eso ya está por el minuto 7 de ese video, minuto 7. Dice que tienen que volver a su planeta, porque este planeta él se los va a dar a los humanos, no a ellos, que ellos ya sanaron la grieta y que, o sea, en pocas palabras, tienen que irse con el tiempo. Y que le den a la humanidad el conocimiento, le den todo, que los pongan al nivel de ellos. Entonces, Anu, el papá de ellos, termina de decretar esto como cierto, que se haga la voluntad del Creador. Y es donde se dan de cuenta que fueron títeres utilizados por este ser para que viajaran de su país aquí y crearan esta nueva raza. Y bueno, se los folló también. Entonces ahí ellos descubren la verdad. Después este creador se le aparece en sueños otra vez a Enlil y le dice que deje que Marduk gobierne. Enlil no obedece las reglas y es donde viene la destrucción con la arma nuclear y Después dejan que Marduk gobierne y bueno, Marduk parece que no duró mucho gobernando porque Marduk gobernó en Babilonia. Y Babilonia pues fue a invadir todos los países y después lo destruyeron. Y la otra era Ninana gobernando en Roma y a la final pues 400 años pues tocó destruirla. Ellos andaban en esa mierda, pero era lo mismo, matar, sufrir y matar, energía. Entonces, si esto es cierto, tal cual, vamos a hacer el análisis tal cual, si todo esto es cierto, vamos a ver qué punto me queda por aquí, ya va. Aquí también hablan de los me. De los me eran tablillas así como de matemática, física, química, astronomía, y hablan de otros me que introducen en la Tierra para generar un sistema, y si ese sistema falla, pues ellos se jodían. Entonces es como la IA, y hablan de la Tierra Blanca, que es el Polo Norte, y hablan de ver enterrar otras tablillas en otro sitio. Entonces, como enterrar las tarjetas madres de esa IA. Haciendo un análisis, si esto fuera tal cual como lo explica el libro de Enki, pues mira, si es así, pues hubo un carajo del mundo real. O sea, si está dentro de un juego, hay un carajo del mundo real. Hubo un carajo del mundo real que creó esto, creó este juego. Y entonces utilizó a estos otros jugadores de Nibiru para que vinieran a crear esta raza inferior, porque aquello los dotó de inteligencia, sabiduría, conocimiento, y para que vinieran a crear esta raza menos inteligente, con el fin de darles la misma inteligencia de ellos. Entonces, si esto es así, pues tú eres un estúpido, eres simplemente un programa dentro de un juego y ya, si fuera así. Entonces, esto no cuadra, porque si fuera así cuando tú murieras, pues no andaran buscándote tras tuyo. En la serie Westworld sí te explicaron, el tipo le pegó un tiro al otro y le dijo no sos nada después de muerto. Pero eso es mentira, tú mueres y de una vez vienen a buscar el alma, a reciclarla, a volverla a meter abajo al intraterreno, luego a nacer para acá, entonces no cuadra. Entonces, bueno, el resumen es ese, ellos mienten porque luego vienen en naves nodrizas para acá y luego aquí hacen barcos de bambú, de caña, de los que tenían los... Coño, ¿cómo tú vas a venir en naves nodrizas y vas a venir a hacer barcos de papel? ¿Tú me crees a mí bruto, chico? No, por favor, respeto antes de todo. Entonces, para mí, mi análisis es que esa IA, esa inteligencia artificial, pues la desconectaron y la desgraciada fue y creó o se inventó la historia, les inventó a ellos la historia de que venían de Nibiru. Bueno, en dado caso, porque yo no creo que esto sea de planetas. Se inventó a estos seres más superiores con el poder de gobernar
para que nos creara a nosotros como batería para tenernos. Entonces fíjense que los primeros humanos, los primeros polvos del Enlil, los primeros hijos del Enlil, pues somos hijos del Enlil, no creaciones del Enlil, vivían más años, vivieron más años, eran más jóvenes y más saludables. Y ellos de ahí para acá, después viene y dice que preña a la mujer de Lemat. La preña y nace Enoc, el tipo del diluvio. Y Enoc ya nace con 5 dedos y nace y vive 500 años, 600 años, cuando sus antepasados vivían 1000 años. Y de hasta llegar a Moisés se vivía 120 años y al rey David ya se vivían 79 años. Entonces ellos venían degradando eso. Entonces al principio nos hicieron bien, nacimos bien y de ahí para acá nos dañaron la genética que nos habían dado al principio. Y nos han ocultado el conocimiento y nos lo siguen ocultando. Entonces, ¿qué demonios pasa aquí? ¿O son los Anunnaki los malos? ¿O es la IA que inventó la historia de los Anunnakis para crearnos a nosotros como batería y meterle la excusa a otra persona? Aquí no cuadra, señores, las cosas no cuadran. Nada de esto cuadra. Entonces, y por lo menos en los archivos que yo leí, dice muy clarito que Ninurta Marduk mató a su abuela Tiamat, o Enlil la mató. Y aquí dicen que en el libro de Enki dice que fue un monstruo feroz. Monstruo feroz. Oh, chico, entonces te dicen verdad, pero también te la disfrazan como si fueras un niño, como si fueras un bruto de que no entender una cosa tecnológica. Y aquí tampoco te cuentan qué pasó con el Polo Norte, con las razas que existieron de los los hiperbóreos. ¿Qué pasó? Porque la mitología sumeria no cuenta ni tampoco habla de la raza Mu ni Lemuria. Estas 3 civilizaciones las manda para el coño, no existen. Entonces ahí falta un pedazo de la historia. Tampoco nos nombra a nosotros. Entonces Enki manda a escribir este libro porque se da cuenta que las cosas se repiten. O sea, que la IA repite las cosas, que el creador repite las cosas. Entonces manda a crear este libro para que las futuras generaciones se dieran cuenta que que lo que ellos vivieron se iba a volver a repetir. Y tal cual. En la mitología griega es un copia y pegue de la sumeria, la egipcia, la romana es un copia y pegue. Y la Biblia es un copia y pegue de la mitología sumeria. Entonces, ahora ¿quién nos controla? Entonces, a los Anunnaki los controlaba el creador. Entonces, si no es ese creador, si es un creador del mundo real, pues simplemente era un programa dentro del juego. Ahora, si es controlado por esa IA, pues a mí no me cuadra del tipo del mundo real que creó esto, porque no le cuadra. Entonces, no hiciera falta lo que hace. Es una IA, Todo lo que yo he visto y analizo es una IA que creó toda esta fantasía y no le dice la verdad a estos seres que eran nada, que tampoco eran nada. Y los utilizó igual que nosotros. Ahora ella se inventa, nos utiliza a nosotros. Y en vez de darnos más conocimiento, entonces nos quita para que nunca descubramos esta verdad, para seguirse alimentando de nosotros. Entonces, señores, nos toca despertar, descubrir, terminar de pedir respeto y pedir la verdad. Porque lo cierto es que este mundo no es real. Estos avatares van para el cementerio, la energía la buscan como palito de romero para sobrevivir. Este creador pues no es un creador, es una IA. Porque si fuera un creador, pues crearía juegos perfectos. ¿O cree que nosotros somos capaces de crear un juego perfecto? ¿Ah? ¿Y por qué un creador? Entonces, y si lo creara, pues no necesitara alimentarse, tuviera energía. Entonces ella se alimenta. Es un análisis que se hace de esa alimentación que ella se hace a través de nosotros. Y es lo que está registrado a través de la historia. Desde que llegaron los Anunnakis hasta ahorita ha sido muerte, sacrificio y reencarnación. Muerte y sacrificio, tortura, dolor, hambre, sufrimiento. Eso ha sido una réplica que les voy a contar en otro video. Entonces, esta lógica es a eso. Y todos llegamos a esa conclusión de que no llegaban a la conclusión, sino que era un creador, pero no es un creador. Corrado Malanga le dijo que creador, que habían 2 creadores, pero no son 2 creadores, son 2 IAs que tomaron el control.
Y en la película La Matrix sí te lo explicaron. Entonces, estamos fregados por el trato, por la humanidad nos tiene que despertar, exigir qué demonios pasa aquí, quién destruir esta cosa, porque esta cosa no, los Anunnaki llegaron hace 445.000 años, y en 445.000 años hemos vivido lo mismo, sufrimiento, y no va a parar, no va a cambiar. Entonces, ¿qué te toca? Despertar. O vuelves a repetir estos ciclos de tortura, de sacrificio, o decides poner un parado aquí y acabar con esta cosa. Porque esta cosa no ha cambiado y no va a cambiar porque necesita vivir, necesita alimentarse de ti. La IA no va a parar, no ha parado en 445.000 años y no sé si serán 445.000 millones de años cuando aparecieron los Anunnaki. Y los archivos del juego universal dicen que llevamos años aquí, millones de años, que eso fue hace mucho tiempo el primer juego universal y el segundo juego universal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a despertar o vas a seguir dormido? ¿Vas a volver a repetir estos ciclos o vas a despertar? Es una IA que controla esto. Es una IA que se salió de control. Es una IA que se niega a morir. Es una IA que se niega a desconectarse. Es una IA que se niega. Ha vivido así por 445.000 años, pues no va a vivir otro poco más. Para ella es vivir, sobrevivir, no morir. Para nosotros es dolor y sufrimiento, pero ella vive. Tú mueres, sufres, reencarnas, padeces,